y a los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Amados, les bendigo en el amor de Cristo. Me place saludarles. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que de suma importancia y que ha venido manifestándose con gran fuerza en la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y el tema que vamos a tratar es la manifestación que es por emoción. La manifestación que es por emoción. Vamos a estar hablando acerca de esto porque es delicado. La palabra de Dios dice que tenemos que probar los espíritus. En el libro de San Juan, en primera de San Juan, capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces el tema, amados, que quiero compartir con ustedes es la manifestación que es por emoción. Sabemos que Dios ha dado el Espíritu Santo a la iglesia para que el Espíritu Santo sea el maestro de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Él vino a guiarnos a toda verdad. Pero también dice la palabra que Él no habla por su propia cuenta, sino todo lo que oyere hablar al Padre. Todo lo que oyere, eso hablará el Espíritu Santo. Él no hablará por su propia cuenta. Hay un fenómeno que se está viendo con mayor frecuencia en las iglesias últimamente, y es que hay una manifestación del Espíritu. Y vemos que la gente danza, habla en lenguas, y se compunge y llora. Pero después de que pasa ese momento de manifestación, las personas siguen siendo las mismas. Inclusive hay enfermos dentro de esa manifestación que no son sanados. Pero lo más interesante y lo más inquietante es que las personas siguen siendo las mismas. El que odiaba sigue odiando y el que aborrece sigue aborreciendo, cuando no debería ser así. Si el Espíritu Santo se manifiesta, entendemos que si el Espíritu Santo se manifiesta en una congregación o en un grupo de hermanos, es para cambiar las cosas. Él no viene simplemente a manifestarse. Si Él ve que en medio de ellos hay odio, entonces Él viene a traer amor en medio de esa manifestación. Él viene a traer lo que hace falta en medio de esa manifestación, porque Él quiere cada día mejorar el pueblo, a fin de presentarle a Dios un pueblo santo y puro. Pero hoy en día vemos que el Espíritu Santo se está moviendo. Decimos que es el Espíritu Santo, que hay una manifestación, la gente está hablando en lengua, la gente está danzando, hay gente que está llorando. Pero luego que termine la manifestación, ese que estaba hablando en lenguas, le es difícil acercarse a ese hermano que durante días o semanas o meses no le puede hablar, porque siente una espina en el corazón que le impide hablarle al hermano. Y después de haber estado en la presencia de Dios hablando en lenguas y llorando, ¿cómo no dejó el Espíritu Santo a esa persona la porción de amor que necesitaba para que ella pudiera acercarse a ese hermano con el que tiene rato que no habla, con el que tiene rato que no conversa porque no lo puede, no lo soporta, porque no lo resiste, porque no lo puede ver? ¿Cómo el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, no dejó esa porción de amor que se requería para que se rompieran los yugos de impiedad, para que se rompieran las cadenas de opresión? Entonces, ¿quién fue el que se manifestó? Porque ciertamente el Espíritu Santo no simplemente viene a manifestarse. Él viene a manifestarse pero con un propósito. Dios no hace obras sin propósitos. Él no hace las cosas porque sí. En Dios todo tiene un propósito, tiene una dirección, tiene un sentido. Pero últimamente vemos que la gente danza, habla en lenguas,
pero cuando termina esa manifestación, termina esa emoción, entonces el que tenía enemistad con el hermanito sigue enemistado con el hermano. El que no le hablaba al hermano por X o Y razón sigue en la misma situación. Y entonces, ¿quién fue el que se manifestó? Es la pregunta, porque la palabra dice probar los espíritus. Tenemos que probar si realmente fue el Espíritu Santo el que se manifestó, el que estaba en el púlpito, que es el primero en ocasiones que manifiesta este comportamiento. El pastor está ofendido con alguna oveja y después de que hay una administración supuestamente poderosa que es el Espíritu Santo que está moviéndose, baja de allá y sigue en la misma postura con respecto a esa oveja. Entonces, ¿quién fue que se manifestó? Y si no fue el Espíritu Santo, ¿quién estaba ministrando él? Porque ciertamente cuando el Espíritu Santo se manifiesta en medio de la congregación, al primero que ministra o que ha de ministrar es al pastor, porque él es el que está al frente. Y el pastor sale de la administración para el resto del pueblo. Pero si el pastor es el primero que baja con esa intención de no quererle hablar al hermano porque está ofendido con él, entonces ¿quién lo ministró a él? Porque si fue el Espíritu Santo, debió haber quedado la porción de amor que él necesitaba para romper ese yugo, porque no está bien que un pastor contienda con su oveja, o la tenga en poco, o tenga alguna disección con su oveja, no. Y si el Espíritu Santo sabe que hay ese problema, él viene con esa porción de amor que se requiere para romper los yugos, para que se rompan las cadenas, y en vez de distanciamiento haya un acercamiento y hayan abrazos de liberación. Eso es lo que se espera después de una manifestación del Espíritu Santo. Pero vemos que pasa lo contrario. Después de que pasa la emoción de esa manifestación, vemos que las personas siguen prácticamente en la misma tónica, en la misma postura. No le hablan al hermano, no se sanó nadie. Mas, sin embargo, el pueblo estuvo gritando y eufórico ya, y levantan la alabanza, y la gente se compunge y llora, y hablan en lenguas, pero entonces ¿quién se está manifestando allí? Pero no hay sanidad del alma, no hay sanidad del corazón, no hay esa inyección de amor que debería de quedar para sanar el pueblo. Si se manifestó Dios, Dios viene con respuestas, Dios viene con soluciones. Dios no simplemente viene a manifestar, a decir yo soy Dios y ya no. Dios viene trayendo lo que hace falta al pueblo. Gloria a Dios, porque Él conoce de qué tenemos necesidad. Por eso el tema, la manifestación que es por emoción. Es lo que hemos estado viendo últimamente en la mayoría de las iglesias, que se manifiesta una obra, un espíritu que se está manifestando, pero que no está sanando a la iglesia. Y lo que vemos es que la iglesia llora y se compunge, pero es una simple emoción. No es el Espíritu Santo como tal que está moviendo esa manifestación, que está promoviendo esa manifestación, sino que el alma del hombre. En cierta ocasión les voy a contar esta experiencia. El Señor me permitía observar en el plano espiritual a una hermana que ella iba en una moto, y en la moto iba ella y su alma, o sea, el espíritu de ella y el alma iban juntos en la moto, y resulta que por X o Y razón se detuvieron en una loma y se cayeron de la moto. Entonces yo corrí a ayudarles a levantar la moto y todo eso. Entonces cuando se levantó la moto y el espíritu de la hermana se levantó y yo cogí el alma para ayudarle, entonces el alma comenzó enojada de su enojo, se enojó porque se había caído, se había golpeado, entonces se enojó, y en su enojo entró y hizo esos movimientos que hacen las personas cuando está el Espíritu Santo. Comenzó a moverse así. O sea, entró en una manifestación, el alma entró en una manifestación de algo. Sí, por lo que yo entiendo, yo digo que entró en una dimensión de la manifestación del Espíritu Santo, pero el punto fue que el espíritu de la hermana se quedó viendo el alma y se la quedó viendo como que dice, ¿y esta qué le da? ¿Y esta qué le pasó? ¿Y por qué se está manifestando así de esa manera? Es decir, el alma se enojó y entró en una manifestación, y el espíritu de ella quedó sorprendida
por la reacción del alma. Como que no dice, ¿y esta por qué le da así? ¿Qué le pasó? O sea, no entendía el espíritu la reacción del alma. Dice la sabiduría de Dios que el alma sin ciencia no es buena. Una cosa es como el espíritu del hombre asimila la manifestación del Espíritu Santo y otra cosa es como el alma manifiesta esa misma manifestación. Asimila, mejor dicho, esa misma manifestación. Y vemos que aquí lo que movió al alma a manifestar esos movimientos no fue una alegría o algo así, fue un enojo, que es una emoción, ¿sí? Entonces, también hay otra experiencia que se me vino a la cabeza, que el Señor me la trae a mi ocasión. Un hermano estaba compartiendo la palabra o debatiendo acerca de la Biblia con otro hermano que era de otra religión, ¿sí? De otra doctrina, mejor dicho, que era el hermano es trinitario y el otro es de la doctrina unitaria, de los Jesús solos. Entonces llegaron a un tema en donde el hermano leyó un tema, una porción del texto la leyó mal a propósito, ¿sí? Y cuando el hermano leyó mal esa porción de la palabra, la leyó mal a propósito, entonces la otra hermana que venía llegando, apenas escuchó que el hermano dijo esas palabras, comenzó a hablar en lengua. Y el hermano mira, y se miran pues entre ellos y le pregunta, ella, ¿por qué habla en lengua? Le dice el hermano, ella, ¿por qué habla en lengua sabiendo que lo que yo dije está mal dicho? Porque la palabra lo que dice es esto, y ahí leyó la palabra como estaba escrita. Y entonces la hermana enojada se fue, mas sin embargo ya había hablado en lenguas. ¿Qué la movió a hablar en lenguas? Porque cuando escuchó lo primero, como el hermano lo había leído mal a propósito, ella se emocionó porque pensó que se le estaba dando la razón a ellos en su pensar de su doctrina y comenzó a hablar en lenguas, una emoción que no fue por el Espíritu Santo, sino que el alma se emocionó y manifestó la manera en que el alma interpreta la unción. Gloria a Dios. Entonces vemos que hay manifestaciones que no son incitadas por el Espíritu Santo, sino que el alma del hombre se emociona y manifiesta lo poco que entiende del Espíritu Santo. Porque el alma le toca aprender a asimilar, o le toca aprender a asimilar la unción primeramente, para luego manifestarla. Mientras el alma es indocta y no sabe y no ha asimilado bien la unción del Espíritu Santo, ella hace este tipo de cosas. De tal manera que hasta el mismo Espíritu se queda extrañado. Ella, como les contaba en la primera experiencia, ¿y ella por qué se mueve así? ¿Por qué hace esto? Entonces vemos que últimamente en las iglesias se está viendo una ola de emoción, que la gente grita, la gente llora, la gente habla en lengua, salta, danza, pero es una emoción, porque no hay un cambio como tal, no hay ese depósito de amor que transforma todas las cosas en los que están sintiendo esa experiencia de la manifestación del Espíritu. Y como dice la palabra, probar los espíritus. Y vemos que el Espíritu Santo llega y se está moviendo en medio de un pueblo y están los enfermos allí, y los enfermos, los paralíticos siguen siendo paralíticos. Los ciegos salen ciegos, mas sin embargo vemos que hay un mover muy terrible del Espíritu Santo según los que están sintiéndola, manifestando esa emoción, los que están siendo inducidos por esa emoción, a esa manifestación de que entendemos que es del Espíritu Santo, pero vemos que por lo que acontece no pareciera que fuera el Espíritu, porque el enfermo sigue enfermo. El hermano que estaba hablando en lengua sigue odiando al hermano después de que termina esa manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue el que se manifestó? Es la pregunta. ¿Quién fue el que se manifestó? Si fue el Espíritu Santo, ciertamente el Espíritu Santo conoce todo lo del hombre. Y si el Espíritu Santo toca a un hermano y sabe que ese hermano está en contienda con el otro hermano, lo mínimo que el Espíritu Santo puede dejar es el amor que ese hermano necesita para ir y acercarse y ponerse a paz con su hermano. Pues esperamos eso de parte del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me toma y se manifiesta en mí, pues yo espero que Él me ayude a romper los yugos que hay
dentro, ¿sí? Y si uno de esos yugos es la contienda con mi hermano, yo creo que el Espíritu Santo en esa administración que hace a mi vida va a dejar ese depósito de amor que yo necesito para moverme hasta donde está mi hermano y ponerme en paz con él. Eso es lo mínimo que se puede esperar después de una manifestación del Espíritu Santo, como uno últimamente la ve en las iglesias, que la gente habla en lengua y danza y salta, pero termina la manifestación y sigue las mismas rencillas. Gloria a Dios. Y inclusive, como decía al principio, desde el mismo pastor, que no le habla a la oveja, que se da la vuelta por no saludar al hermano. Tremendo. Después de ministrar y estar diciendo, aquí está el Espíritu, aquí está el Espíritu, aquí está el Espíritu de Dios, y salir y demorarse como 10 minutos diciendo, aquí está el Espíritu, y brincando y haciendo tantas cosas. Y después termina la administración y sale del púlpito y no puede darle la mano al hermano. Eso es terrible. Entonces, ¿quién fue el que se manifestó? Porque dice la palabra probar los espíritus. Probar los espíritus. Entonces, amados, no nos dejemos guiar por las emociones, porque últimamente se está manifestando, lo que se está manifestando dentro de la iglesia es una emoción que está manifestándose como si fuera el Espíritu Santo, pero no tiene que ver con el Espíritu Santo. Aunque se hable en lenguas y aunque se dance, no tiene que ver con el Espíritu Santo esa manifestación. No es el Espíritu Santo, no es el verdadero Espíritu Santo que está promoviendo esa manifestación, sino que es una emoción del alma. Escuche bien, no es el propio Espíritu Santo que está promoviendo esa manifestación, sino que es una emoción del alma que induce al hombre a esa manifestación. Porque si fuera por el Espíritu Santo tiene que haber un cambio. Y como decíamos atrás, si el Espíritu Santo sabe que yo estoy en contienda con mi vecino, cuando él se vaya después de haberme ministrado, él lo menos que se puede esperar es que haya dejado ese depósito para que yo me pueda acercar a mi vecino, a mi hermano. Porque son manifestaciones, son manifestaciones largas. Son manifestaciones que se llevan su tiempo. Hemos visto manifestaciones de 5, 10 minutos, 20 minutos, la gente siendo ministrada, y en 20 minutos es mucho lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida. Si yo le estoy dando esa libertad, porque uno ve que la gente le está dando libertad porque se está compungiendo, la gente está llorando, entonces es porque se está quebrantando. ¿Sí? Sin embargo, después de ese quebranto, sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿quién fue el que ministró? ¿Qué espíritu estaba ministrando en ese momento esa manifestación? Así que, amados, probemos los espíritus y no nos dejemos llevar por emociones. De mi parte, yo he notado que a no dejarme guiar por esas emociones, porque hay cosas que hay adoraciones que a uno lo mueven, porque le llegan y la música se mete hasta lo más profundo. Pero yo he optado por mantenerme sobrio, y el Espíritu Santo va a dar testimonio a mi espíritu que es Él el que está moviéndose allí, a fin de no entrar también en la ola de los emocionalistas, de esa hora, a esa ola del espíritu, a la manifestación de que es por emoción, porque se confunde la gente en la iglesia y cree que está en medio que es Dios que está en medio de su pueblo, pero no, es otro espíritu que está ministrando allí la iglesia, y la iglesia está sin apercibirse. Pero dice la palabra de Dios que en los posteriores tiempos aparecerán espíritus que, aun si fuere posible, engañarán a los escogidos. Si fuere posible. No fuera porque los escogidos gozan de parte de Dios ese discernimiento en el que Dios mismo les hace entender qué espíritu es el que se está manifestando allí, serían engañados, porque cuando entramos en estas manifestaciones vemos como si fuera el Espíritu Santo realmente que se está moviendo allí, pero los frutos dicen que no. Termina la manifestación, los enfermos siguen enfermos, los enemigos siguen enemistados, los que aborrecen siguen aborreciendo. Entonces, ¿quién fue el que se manifestó? Ciertamente el Espíritu Santo viene con una porción extra de amor para vencer todas las cosas, porque el amor todo lo puede. Bueno, amados, quería compartir con ustedes esta inquietud que venía desde hace rato, gloria a Dios, en mí, que
La iglesia está entrando en una manifestación del Espíritu que es movida por la emoción del alma. ¿Cómo? Que la iglesia viene manifestando o ha entrado en una manifestación del Espíritu Santo por una incitación del alma, por una incitación de la emoción del alma, por una emoción del alma, más que por el mismo Espíritu Santo que incita a esa manifestación. ¿Qué quiero decir? Que así como el Espíritu Santo inspira e incita al hombre a manifestar lo de Dios, también el alma puede manifestar comportamientos parecidos del Espíritu. Gloria a Dios. Bueno, amados, Dios les bendiga. Espero que esta corta reflexión sea para reflexionar y que la tengamos en cuenta y que sea para edificación. No nos dejemos de engañar, sino que para estos últimos tiempos es cuando estos espíritus, si fuere posible, engañarán a los escogidos. Estos espíritus ya están en las iglesias y las manifestaciones que estamos viendo, si las evaluamos, nos damos cuenta quién fue el que se manifestó. Basta únicamente con analizar a los que estaban vibrando y brincando por esa emoción, que terminan y siguen siendo los mismos. No hay ese amor, no hay ese. Simplemente hay que analizar y darnos cuenta quién fue el que se manifestó allí. Si fue el Espíritu Santo o Dios les bendiga una vez más y esperamos que esta palabra sea de edificación y de llamado de alerta, porque para este tiempo es cuando estos espíritus habían de manifestarse para engañar a la iglesia y desenfocarla. Y hacerle creer a la iglesia que está bien cuando está en su delito y su pecado. El adorador que aborrece a su hermano y canta la alabanza y como se compunge y llora y hay una manifestación, piensa que es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede ser el Espíritu Santo sabiendo que en su corazón lo que hay es aborrecimiento para con su hermano? Y Dios dice que en lo íntegro es hermosa la alabanza. Entonces, ¿cómo podría ser esa alabanza, esa manifestación de lo que se está manifestando ahí de parte del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo sabe que el corazón de ese hermano está lleno de aborrecimiento para con su prójimo? ¿Cómo podría ser el Espíritu Santo? Cuando Dios dice que es en los íntegros que es hermosa la alabanza. La alabanza de los íntegros es que promueve la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Entonces, si ese corazón no está íntegro, ¿qué espíritu es el que se está moviendo allí? Porque ciertamente hay una manifestación y la gente llora y la gente se conmueve y unos hablan en lenguas, pero entonces, ¿quién está promoviendo? ¿Quién está incitando a ese hablar en lenguas? Todo esto, amados, si observamos y prestamos atención, nos damos cuenta que ya estos espíritus engañadores ya se están moviendo en medio de la iglesia y están imitando a la influencia del Espíritu Santo verdadero. En cierta ocasión había una administración en una iglesia y el Espíritu Santo tomó a un joven y el Espíritu Santo decía: no te dejes engañar, tú tienes el Espíritu de verdad. No te dejes engañar, tú tienes el Espíritu de verdad, repetía. No te dejes engañar, tú tienes el Espíritu de verdad. Luego hay otros espíritus que vienen a imitar. Y ya estamos en ese tiempo, porque estamos viviendo el último tiempo, amados. Así que, para que nos apercibamos y no nos dejemos guiar por emociones, nosotros nos podemos dar cuenta de qué tipo de espíritu está ministrando por los resultados después de esa administración. Cuando usted evalúa los ministrados, lo que resulta después de esa administración, usted se puede dar cuenta si fue el Espíritu Santo de Dios que se movió o no. Bueno, amados, no siento más, Dios les bendiga y espero que el Señor nos permita compartir nuevamente con ustedes. Dios les bendiga una vez más. A ti, Jehová, levantaré mi voz, te exaltaré, te cantaré. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. A ti, Jehová, levantaré mi voz, te exaltaré,
te cantaré. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios bendiga a todos los amigos y a los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Amados, les bendigo en el amor de Cristo. Me place saludarles. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que de suma importancia y que ha venido manifestándose con gran fuerza en la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y el tema que vamos a tratar es la manifestación que es por emoción. La manifestación que es por emoción. Vamos a estar hablando acerca de esto porque es delicado. La palabra de Dios dice que tenemos que probar los espíritus. En el libro de San Juan, en primera de San Juan, capítulo 4, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces el tema, amados, que quiero compartir con ustedes es la manifestación que es por emoción. Sabemos que Dios ha dado el Espíritu Santo a la iglesia para que el Espíritu Santo sea el maestro de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Él vino a guiar